Estamos de vuelta con Giro a la Derecha, como les había comentado en el primer segmento. Vamos a estar conversando sobre una denuncia bastante grave que por supuesto creo que hay que ahondar, hay que profundizar y hay que conocer los detalles. Y para ello he invitado a Víctor Rodríguez, periodista independiente, director además de Píldoras Digitales, colaborador del portal de la Asociación de Prensa Uruguaya y miembro de la red Dialoga. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto saludarte a ti, ahora cambiándonos de roles, porque bueno, De roles. en la vez pasada fue al revés, ¿no? Tú me entrevistaste para hablar un poco de Venezuela, pero Víctor, me Sí, llama la atención porque tú y yo justamente estábamos conversando en privado y tú me hiciste llegar una denuncia que es muy grave y que creo no se ha dado a conocer, por lo menos en los medios venezolanos, a pesar de que hay venezolanos implicados de lado y lado, ¿no? Quiero que en primera instancia nos des una lectura general de más o menos qué trata la denuncia y después entonces vamos a ir ahondando poco a poco ya en las reacciones que hemos visto a medida que esto se ha ido desarrollando, Víctor. bien, bien, perfecto. Si te parece bien, quizás hacer un poco la contextualización de qué estamos hablando cuando hablamos de esta denuncia sobre trata de personas en Uruguay que vincula. Hay una disparidad con respecto a los números que se manejan, ¿verdad? Algunos hablan de 14 personas, otras de 28 personas. En definitiva, lo que pasa es lo siguiente. En el norte uruguayo, en el departamento de Artigas, frontera con Brasil, Okay. históricamente, hace muchos años, se explota lo que son las canteras de piedras semipreciosas. Tengo por aquí los datos entre 20 y 25 explotaciones diferentes. En este caso en particular, tiene que ver o involucra directamente a la cantera, a una de las canteras, a la cantera Santa Elena. Donde, bueno, se presentó una situación que a través de una aplicación muy conocida como es Telegram, se posteó un ofrecimiento laboral que fue visto por trabajadores en Venezuela, más precisamente en el estado Anzoátegui, en la ciudad de Anaco, Okay. que fueron contactadas por lo que se daba a conocer como psicóloga de la empresa, que le recomendó a través de una videollamada vía WhatsApp que pudiera contactar a un grupo de personas para poder ser traídos a Uruguay a trabajar en estas canteras con ofrecimientos de pago que oscilaban entre los 2.000 y 2.500 dólares mensuales. Dicho esto, el 12 de enero del 2024 de este año llegan aproximadamente unas 14 personas, viajan desde Anaco hacia Santa Elena del Guairén, de ahí siguen en autobús hasta la ciudad de San Pablo y de ahí toman un avión que los deja en el aeropuerto internacional de Carrasco, que son donde son recibidos, y acá hay un elemento que está siendo investigado por la justicia uruguaya, por una abogada, asesora jurídica, además del Ministerio de Defensa, que oficiaba como enlace para, digamos, de una cierta manera blanquear la situación. Le hacía firmar un contrato laboral, pero también a la par firmaban dentro de la constancia. Tengo aquí la denuncia de fiscalía, donde consta que después te lo puedo hacer llegar si Por gustas, favor. que también le hacían firmar, o por lo menos a varias personas le hicieron firmar 3 hojas en blanco. Todavía se está averiguando cuál era el motivo, razón o circunstancia o objetivo de esos papeles en blanco que le hacían firmar a estos trabajadores, que tengo entendido que hay inclusive una mujer involucrada no víctima de este proceso, ¿no? de esta situación, la mayoría hombres entre 29 y 53 años. Disculpa que estoy mirando para los lados porque estoy leyendo para no Bueno, cometer. yo sé, nos quieres dar toda la información como debe ser. Pero, Exacto, para cometer la menor cantidad de errores posibles en los datos, porque son muchos y mucha información. Dime. sí, fíjate algo, Víctor, porque evidentemente esto es algo que tiene que hacer muchísimo ruido. Sin embargo, yo no he visto que haya tenido repercusión y normalmente cuando ocurre este tipo de cuestiones, te lo digo yo como venezolano, a nivel de Venezuela, es algo que se le da mucha cobertura. Entonces, ¿cómo logra de una u otra manera filtrarse esta información? O sea, ¿hace la denuncia alguna de las víctimas o cómo entonces se logra hacer algo al respecto? Pero al mismo tiempo vemos que no hay, repito, la cobertura correspondiente, Víctor. Mira, la situación es la siguiente. Como te decía, el 12 de enero llegan estas personas, por lo menos es lo que está denunciado en este momento.
Estamos indagando, recién estábamos haciendo contactos con periodistas locales que tenemos que agradecer sinceramente y de primera mano al periodista Sergio Martínez de un medio local de Artigas con el cual estamos trabajando y asesorándonos con estas informaciones, chequeando la información en tiempo real, y otros medios de comunicación locales que también han tenido contacto con algunos de estos venezolanos. La situación es la siguiente. Habíamos dicho recién que le habían hecho un ofrecimiento de entre 2.000 y 2.500 dólares mensuales. Resulta que, obviamente, que por la situación económica que está atravesando Venezuela, estos trabajadores aceptan la oferta y aceptan venirse para Uruguay, obviamente para enviar dinero a sus familias en Venezuela. Cuando solicitan un adelanto para poder enviar una remesa para sus familiares en Venezuela, consiguen, una de las personas consigue por lo menos 200 dólares que son remitidos a Venezuela. Pero luego, cuando empiezan a vencerse las quincenas, a llegar al final de mes, resulta que de esos 2.000 dólares empieza a descontarse el alojamiento, empieza a descontarse la alimentación, empieza a descontarse el wifi, empieza a descontarse una serie de elementos que terminan oscilando entre los 180 y 200 dólares, que dista mucho de lo que es la oferta inicial. En este sentido, bueno, varias personas empiezan a manifestar su incomodidad, su negativa a seguir trabajando, pero resulta y acontece que en este transcurso la documentación de estas personas había sido retenida por la empresa y no se le daba información de dónde estaba, si estaba en otro sitio de la cantera, si estaba en alguna localidad, en alguna oficina en Artigas o si estaba en Montevideo. Recuerda que ellos llegan a Montevideo. O sea, hay una triangulación de parte del grupo que estaba oficiando esta actividad en Montevideo y luego eran trasladados en camionetas, en furgonetas hacia el norte del país. Esto dista unos 600, 650 kilómetros de distancia de Montevideo. Entonces, en este sentido, hay una persona, disculpa, antes de pasar a cómo surge la denuncia, hay una serie de elementos que vienen surgiendo en la investigación, que luego tú la vas a poder leer al detalle, que tiene que ver con que las personas que manifestaban su desconformidad en seguir, o por lo menos en seguir cobrando de lo que le proponían luego cobrar una vez que estaban en las canteras, trabajando y haciendo sus labores, misteriosamente empiezan a salir demandas laborales adicionales. Por ejemplo, bueno, tienes que ir a San Pablo a buscar otra tanda de venezolanos que va a venir a incorporarse a las canteras. Y envían a uno de los venezolanos a buscar a esas personas en San Pablo. Una vez que esa persona llega a San Pablo, se corta la comunicación. No hay comunicación por parte de la empresa o para no generalizar de la empresa, porque hay un elemento muy importante a tenerlo en cuenta, que es que el dueño de la cantera ha sido sobreseído en este caso, o sea, no se encontraron pruebas o indicios que lo vincularan directamente con la operativa. Parte de personas que estaban vinculadas con esta cantera cortan comunicación con esta persona y hoy, por lo que las últimas informaciones que hemos logrado chequear entre ayer y hoy de mañana, estaría varado en un refugio en São Paulo. También pasó que otras dos personas, también que se manifestaron contrarias a seguir, bueno, entonces, bueno, para sumar algunos dólares más, hay unas máquinas que la empresa está comprando en el sur de Brasil. No recuerdo ahora específicamente el nombre de la localidad, no quiero ponerme a buscarlo en este momento, pero es una localidad en el sur de Brasil donde lo envían a conseguir esa maquinaria, hacerse esa maquinaria para traerla para el trabajo de la cantera. Resulta que esa maquinaria nunca existió y esas personas también dejan de recibir los mensajes de retorno en base a las dudas, bueno, dónde la empresa, con quién tenemos que hablar. O sea, y hay otra persona que es la que detona la denuncia, que es llevada a Quaraí. Quaraí es una ciudad pegada, digamos, y es como San Antonio y Ureña, digamos. San Antonio y Cúcuta, en la frontera, ¿no? Entonces, pero es mucho más cercana, se la separa un puente de 700 metros. A las 2 de la mañana lo llevan en una camioneta, lo dejan en la ciudad de Quaraí sin dinero, sin ningún tipo de referencia personal ni laboral,
y esa persona retorna, obviamente, en esa misma noche o a la mañana siguiente, cruza nuevamente el puente hacia Artigas, la ciudad capital del departamento, y formula la denuncia. Ahí es que empieza toda la investigación judicial, la fiscal Sabrina Mazzaferro toma cartas en el asunto, se hace un allanamiento a la cantera, se hace una incautación de celulares y de otros elementos que mantenían contacto con estas personas, donde tenían obviamente instaladas esas aplicaciones por las cuales se contactaban con estas personas para traerlas al Uruguay, y a partir de ahí es que surge toda la indagatoria, y el sábado pasado fueron llevados al juzgado de cuarto turno en Artigas y, ¿perdón? Curitiba. En Curitiba. Aquí los compañeros me están facilitando los datos de la ciudad. En Curitiba, donde lo habían enviado a buscar esta máquina que nunca apareció. Entonces, este ciudadano venezolano cruza para Artigas, hace la denuncia, la fiscalía toma el caso, hacen el allanamiento y ahí se imputan por trata de personas a entre 6 y 7 personas uruguayas, y había una venezolana que es psicóloga, que oficiaba como la psicóloga, la que hacía el contacto con los... Será el puente, sí, el puente entre la cantera exacto. de Uruguay con los venezolanos, que en este caso son las víctimas justamente de esto que estás describiendo. Ahora bien, Exacto. Víctor, para ver si entendí bien en el tema de justamente cuando los trasladan a otras ciudades, ¿no? Sí. Los convencían que ofreciéndoles más dinero, o sea, para que nosotros te paguemos lo que te debemos o lo que te corresponde o algo extra, tienes que ir a esta ciudad y hacer esto. Así era que los convencían. Bueno, ahí hay varias versiones. Por un lado, uno puede inferir de que efectivamente podría ser uno de los elementos o de los argumentos que todavía está en investigación. De hecho, me acaban de confirmar hace pocos minutos que mañana iba a haber una nueva audiencia con las víctimas y ha sido suspendida seguramente para la semana que viene. Entonces, ahí van a aparecer más detalles. Te cuento un dato interesante. Las personas, los venezolanos, por lo menos entre 6 y 8 venezolanos que fueron rescatados de las canteras, están a resguardo en un local público en la ciudad de Artigas con custodia policial, y no, por lo menos los colegas con los cuales he venido dialogando no han tenido acceso a dialogar con estas personas. O sea, si bien no son las víctimas en esta situación, estarían como en una situación de semidetención allí también, donde no se les permite hablar con la prensa o tener contacto con algún tipo de personas que quieran interiorizarse más. Por eso la falla o lo que uno puede inferir en lo que tiene que ver con las circunstancias. Lo que sí pasa es que lo que sí coincide en la totalidad de los casos es que a las personas de este número de entre 14 y 28 personas de las cuales se habla, de las cuales están, porque hay varias personas que llegaron a Montevideo en una tanda posterior y son capturadas en Montevideo las personas que estaban manipulando con esta trata de personas, y hay otro grupo de venezolanos que nunca llegaron a Artigas y están alojados en hoteles en Montevideo mientras se dilucida el caso en la justicia. Entonces, como te decía, si bien no hay una aseveración de que era ofrecido una remuneración adicional, sí formaban parte de las personas que estaban protestando, de que se estaban manifestando contrarias a su situación en la cantera, y bueno, ese modus operandi de deshacerse, como quien dice, sacárselos de encima. Sí, esto quizás no estamos a la altura de saber, Víctor, pero igual tengo que preguntarlo. Sí. ¿Esto ocurre en otros tipos, digamos, de negocios? ¿Es la primera vez que se denuncia algo así o ya hay precedentes, básicamente? Bueno, mira, te comento. En este caso, en lo que tiene que ver específicamente con esta cantera, hemos venido haciendo indagatorias. Inclusive este martes, acabamos de chequear la información, este martes estuvo en Artigas el director nacional de Minería y Geología, Marcelo Pugliese, haciendo una investigación, haciendo una visita a la cantera. En este momento no hay venezolanos trabajando en esa cantera, por lo que dijo el director. Las personas que están allí están solamente trabajando con
personal uruguayo, que también llama mucho la atención, ¿no? Porque Uruguay tiene y Artigas fundamentalmente tiene una alta tasa de desempleo, lo que llama la atención de que se recurra a mano de obra foránea cuando hay un alto índice de Claro. desempleo en la localidad, ¿no? Pero lo que sí ha pasado, y eso quizás de manera aleatoria te lo comento, porque no forma parte de esta investigación, ni mucho menos, Correcto. pero que como tú conoces, Uruguay ha sido un país de acogida y de tránsito de otras personas migrantes que provienen de República Dominicana, de Haití, de Cuba, y tiempo atrás han surgido denuncias de familias completas que estaban viviendo en caballerizas, por ejemplo, en Montevideo, obviamente que un espacio totalmente inapropiado para albergar a personas y mucho menos a niños, y que también habían sido víctimas de situaciones que no satisfacían sus necesidades mínimas de sobrevivencia en el país. No tiene relación, como te digo, en este caso, pero sí se han planteado casos, inclusive hay líneas de investigación periodísticas que se están o que estamos tratando de chequear con respecto a otras situaciones, como el tema del trabajo doméstico, como el tema de aquí es muy común, por ejemplo, el trabajo doméstico que se le llama con cama, o sea, que te contratan y inclusive te dan el sitio para dormir. Claro. Pero bueno, en este caso, yendo específicamente a tu pregunta, no me consta en este momento otro tipo de denuncia similar a que tiene que ver con lo que estamos hablando de trata de personas. Y te lo menciono así, con todas las letras, porque está tipificado de esa manera en la Fiscalía como trata de personas que fueron imputados a estas personas. Sí, ahora quiero que justamente vayamos al tema mediático. Evidentemente es algo que recién está surgiendo, ¿no? La denuncia, y tú estás diciendo Sí. que sí estás teniendo mucho apoyo de medios locales, pero a nivel nacional, digamos, se le ha dado la seriedad, digamos, ha sido algo que se habla en los medios nacionales, es algo que está en la opinión pública, o es algo que todavía sigue siendo muy, digamos, ignorado, ¿no? Por la ciudadanía en general, Víctor. No, pues mira, aquí a nivel nacional hablamos específicamente de Uruguay, Sí. sí ha tenido repercusión en los medios nacionales, tanto en los medios tradicionales, en los medios analógicos, digamos, como la televisión o la radio, pero también a través de las redes sociales. En varios periodistas han venido replicando la información que ha venido surgiendo luego de que se presentara esta denuncia en Artigas, y bueno, inclusive se ha manifestado el propio ministro de Defensa, porque como te decía al principio, una de las personas involucradas en esta trama de trata de personas fungía como asesora en el Ministerio de Defensa, es abogada de profesión, y bueno, obviamente que en cierto momento el ministro de Defensa sale aclarando de que no tenía conocimiento con respecto a este tipo de actividades que practicaba esta señora, ¿no? Ya cuando, digamos, la fiscalía o formalice, si es que evidentemente se da ya un resultado favorable a las víctimas, se ha hablado de cuáles pueden ser las consecuencias para todas las personas implicadas, para los victimarios, ¿no? de este caso. Sí, como te decía, este caso estuvo una audiencia el pasado sábado a las 6:30 de la tarde, si mal no recuerdo, hora de Uruguay, y terminó pasada la medianoche, o sea, en la madrugada del domingo, con la imputación y con la decisión de medida preventiva o privativa de libertad en lo que tiene que ver con prisión domiciliaria para 6 personas por 120 días. Mientras se dilucida la investigación y se siguen indagando lo que son las comunicaciones, los teléfonos incautados, las declaraciones. Como te decía, me acaban de confirmar que había previsto una audiencia mañana viernes, y efectivamente ya se confirmó que no se iba a dar, se pospone para la semana próxima. Seguramente de esa audiencia con las víctimas se va a tener una nueva profundización en las declaraciones y en los detalles para poder seguir viendo si había más personas involucradas, si algunas personas, o podría llegar el caso de que mientras se presenta la denuncia y se activa todo el entramado judicial que sigue su curso, habría alguna
alguna camada más de venezolanos que estaban en viaje, que habían sido contactados antes de que la justicia actuara. Eso todavía no lo tenemos confirmado. Podría caber la sospecha de que podría presentarse una situación así, o inclusive de si había sido contactados por estas personas o por otras personas de características similares para trabajar en otras canteras o en otros rubros, ¿no? En otros rubros productivos Sí. del país. Eso todavía no está confirmado, por lo menos no ha salido a la luz pública, y seguramente forma parte de la investigación que está en curso. Pero se habla, y si no se habla está bien, porque yo entiendo que a veces cuando son casos tan graves, evidentemente Sí. no se da toda la información. Se ha hablado de quizás algún rango, de alguna condena, digamos, si son conseguidos culpables de todo esto, tú mismo lo estás diciendo, es trata de personas, no es cualquier cosa. ¿Cuál es el rango, cuál es la pena que se les haría si son conseguidos culpables? Estamos hablando de cárcel, estamos hablando de solo pagar una fianza, si es de cárcel hay algún rango, algunos años que se está hablando en los medios de Sí. comunicación. Bueno, mira, en ese caso de tu pregunta concreta, no tendría la información, no quisiera pecar por comentarte una cosa que no lo tengo en este momento. Todavía no ha trascendido esa, esa información de manera concreta, pero obviamente que como se están sumando elementos a la causa, por ahora lo que se está trabajando es una prisión domiciliaria, indagatoria, con privación de salir del país, porque estamos hablando de que, además, una cosa que obvié, retomo un poquito si me permitís, Sí, por que supuesto. también, aparte del tema de la oferta engañosa en cuanto al pago, también obviamente que no se respetaron nunca las 8 horas de trabajo. Estamos hablando de trabajos de 10, 12 horas, y prácticamente que estaban imposibilitados de salir de la cantera, por lo que te comentaba recién, de que sus documentaciones, aunque sean provisorias, estaban, por lo menos sus pasaportes, estaban incautados por parte de la empresa. Ahora, cuando una vez que se formaliza la denuncia y se avanza en las investigaciones judiciales, la propia fiscalía ya ha impulsado gestiones para que se le tramite la cédula, la documentación uruguaya, porque los venezolanos, que por lo menos estos venezolanos que están en Artigas y que han venido siendo asistidos por las diferentes estructuras del gobierno uruguayo, han manifestado su interés en permanecer en Uruguay porque dicen que tienen la necesidad de, obviamente, de satisfacer las necesidades económicas de su familia y conseguir un trabajo y, obviamente, lograr cumplir su objetivo por el cual llegaron a Uruguay con esta oferta que le hicieron, que lamentablemente, bueno, se encontraron con esta situación sumamente desagradable, para decirlo menos. Así es. Fíjate que me mencionabas, lo cual me parece, bueno, un absurdo, pero a veces la justicia funciona de esa manera, ¿no? De que no hay acceso en este caso a las víctimas, o sea, no se les permite ni siquiera hablar con la prensa para que ellos den justamente sus testimonios y puedan contar y facilitar incluso la información y que nos den esos detalles que evidentemente en estos momentos no tienen. Pero han tratado ustedes que están llevando a cabo esta investigación, quizás hablar con los familiares, ellos quizás sí tienen un poco más de información, digamos, han tenido contacto con algún amigo, con algún conocido, que les pueda decir lo que estas víctimas en este momento están pensando, quizás que van a exigir además de los papeles, por ejemplo, de la residencia que mencionabas. Claro. Sí, mira, como te decía, hemos hecho, desde que nos enteramos de la situación y que empezamos a hacer contacto con este caso, el único contacto que se tiene con respecto a uno de los venezolanos, que fue el que formuló la denuncia, fue previo a la instancia judicial, Claro. ¿verdad? El que habló con un medio. En ese momento no se toman los recaudos de solicitar información de familiares. Obviamente que estas Sí. personas no tienen red familiar, red de contención familiar en el país. Vinieron específicamente a hacer su tarea, su trabajo, desde Anaco hasta las canteras de Artigas, por lo cual resulta, hasta este momento que estamos hablando, se nos resulta sumamente dificultoso saber quiénes son sus vínculos más directos en Venezuela, como para poder de allí ubicarlos. De hecho, la intención nuestra era justamente eso, tener la posibilidad de conseguir la forma
de dialogar, ya sea directa o indirectamente con ellos, para lograr tener su visión y lo que tú planteabas de un abordaje a lo que tiene que ver con esta situación. Pero obviamente que más allá de toda esta situación delincuencial que se planteó como teniendo como víctimas a estos ciudadanos venezolanos, hay que recalcar que el Estado uruguayo está dando respuestas en un claro respeto a la dignidad de las personas migrantes, como es tradición, además de Uruguay, y es una verdadera lástima y totalmente repudiable que se planteen ese tipo de situaciones, ya sea con venezolanos o con cualquier otra persona que en base a sus necesidades familiares, económicas, laborales, se vea enfrentado a este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, no, y es que es una estafa, o sea, porque si es que, bueno, le hubiesen dado todas las condiciones, mira, vas a trabajar 15 horas y te vamos a pagar nada más $100, ellos aceptan, eso es otra cuestión. Pero acá Claro. los estafaron, acá les dijeron un salario y les dijeron un horario que evidentemente no cumplieron y tiene que molestar. Y evidentemente estas denuncias tenemos que seguir, digamos, agrandando, ¿no? A la cantidad de gente que le estamos llegando. Ya para ir finalizando, Víctor, Sí. ya no como periodista, ya no como investigador en esta situación, que por cierto como venezolano te lo agradezco, porque evidentemente estas personas son víctimas y están jugando con sus necesidades, ¿no? Pero, ¿qué llamado le puedes tú hacer a los venezolanos que quizás justamente por esta necesidad que evidentemente tienen, ¿no? En nuestro país, en Venezuela, para evitar o para prevenir que este tipo de situaciones se repitan? O sea, cuando les ofrezcan estas ofertas de trabajo, no solo en Uruguay, en otros países incluso, que suenen tan mágicas, hay mecanismos quizás que tú puedas darnos para que investiguen o para que se den cuenta de que, bueno, a veces la oferta puede ser muy buena, pero la realidad no es esa que te venden. Sí, hay un dicho que se usa mucho acá en Uruguay, no sé si, no recuerdo si en Venezuela lo usan tan frecuentemente, que dicen que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, ¿no? Pero obviamente que la necesidad también tiene cara de hereje y a veces uno, cuando de no tener nada a que tenga un ofrecimiento de esta naturaleza, de este rango de valor, obviamente que tiene las personas como que van a la primera. Lo importante aquí, como tú decías, más allá de periodistas y más allá de como persona, yo tuve la oportunidad de vivir muchos años en Artigas, crecí en Artigas. Quiero también quebrar una lanza también por los otros, por la mayoría de los empresarios mineros de Artigas, algunos conocidos que trabajan legalmente y obviamente no transitan por estos caminos verdes para aprovecharse de las personas. Obviamente que cuando te llega un ofrecimiento de esta naturaleza, uno lo primero que piensa es, bueno, ¿dónde está ubicada esta empresa? Si efectivamente la empresa existe, y si existe, cuáles son los vehículos de contacto que tengo con esta empresa. Ahora es muy fácil entrar a una página web, a una página de Facebook y chequear un correo electrónico, un teléfono de contacto de la empresa, porque, como te decía recién, el propio dueño de la empresa fue desvinculado de responsabilidades. O sea, se podría perfectamente haber llamado a la empresa o mandado un correo, mira, me están haciendo este ofrecimiento, o chequear específicamente cuáles son los montos que se pagan regularmente en Artigas. Como te decía, también ahora las nuevas tecnologías nos permiten, por ejemplo, se podría llegar a la Asociación de Mineros de Artigas digo de Artigas porque estamos hablando de este caso particular de Artigas, pero sea de donde sea que provenga la oferta, siempre hay alguna asociación, algún conglomerado de empresarios del sector, del rubro, el centro comercial de la zona, donde uno puede dirigirse para movilizarse, porque estamos hablando de miles de kilómetros, estamos hablando de situaciones sumamente infrahumanas, inhumanas, que ninguna persona debería vivir, y mucho menos en las condiciones en las cuales estas personas deciden largarlo todo en Venezuela y venirse a Uruguay en este caso, venirse a Artigas en particular en este caso. Entonces yo creo que unos consejos básicos serían esos, o sea, ante la oferta, que es una oferta tan tentadora como esta, más allá de la necesidad que podamos tener, que todos sabemos que la situación económica siempre es apremiante, hacer los chequeos correspondientes, ubicar a la empresa, ubicar a los funcionarios de la empresa, chequear efectivamente que esos sean los rangos valor que la empresa suele abonar a sus trabajadores y cuáles son las condiciones y si hay un proceso de selección en marcha que para los cuales puedan estar siendo
convocados para no caer en estas personas que tenían vínculos con la empresa, pero que usaban esos vínculos, tanto con la empresa como con el Estado, para sacar provecho de la peor manera con la necesidad de la gente. Bueno, de verdad que Víctor, te lo repito, como venezolano y como ciudadano incluso, ¿no? Te agradezco esta labor porque este tipo de cuestiones son justamente lo que hay que evitar. Y cuando sucedan, tiene que haber alguien que lo denuncie, porque si esto no se denuncia, se sigue repitiendo. De verdad que te agradezco. Muchas gracias, Víctor, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Por favor, gracias a ti por el espacio y seguimos en contacto. Que pase bien. Seguro que sí. De hecho, quiero seguir profundizando a medida que se vaya desarrollando más esta información, ¿ok? Entonces, no será la última vez. Te vamos a estar pasando la información que tenemos para tu conocimiento. Perfecto, muchas gracias. Era Víctor Rodríguez, periodista independiente, que bueno, está llevando a cabo junto con otro equipo esta investigación y esta denuncia tan grave que está sucediendo en Uruguay, y evidentemente nosotros como venezolanos y cualquier persona como ser humano tiene que apoyar y darle difusión a este tipo de contenido. Así que en esta oportunidad es lo que les pido a ustedes, que por favor divulguen esta denuncia para que llegue a mayor cantidad de personas. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma, que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.